Bueno, habíamos quedado la clase pasada, hicimos todo lo que fue el desarrollo teórico, digamos, de cómo se calcula la derivada direccional. ¿Se acuerdan que habíamos llegado acá con, bueno, varias, varias transformaciones que íbamos haciendo, reemplazos, para llegar a estos dos últimos recuadros? Son las formas de definir la derivada direccional. Una es la derivada en dirección del vector unitario U, vector unitario es es U sombrerito, ¿no? No es U flecha, sino que ¿se acuerdan que el vector unitario era dividir las componentes? Si se daba un vector que no era unitario, o sea, de longitud 1, era dividir cada una de las componentes en el módulo del vector. Y que eso a su vez tenía una interpretación trigonométrica que era cateto adyacente sobre hipotenusa, que representa el coseno del ángulo alfa, y este era cateto opuesto sobre hipotenusa, que es seno de alfa. ¿Sí? O sea que esos son los componentes U sub 1 y U sub 2. En definitiva, U sub 1 es igual al coseno del ángulo alfa y U sub 2 igual al seno del ángulo. Entonces se podía reemplazar porque era lo mismo. La sustitución acá lo que cambia es que acá está dicho, lo vamos a ver cuando practiquemos, que a veces no se da la componente del vector, sino que se da el ángulo, la medida del ángulo de dirección. Acá dice la derivada en dirección del ángulo alfa. Entonces, conociendo el ángulo alfa, podemos poner acá el coseno de alfa y seno de alfa, en vez de U sub 1 y U sub 2, que son equivalentes. ¿Sí? O sea que esas son las dos fórmulas o las dos definiciones teóricas, digamos, de cómo calcular la derivada direccional. Pero yo les decía que hoy íbamos a ver la fórmula de cálculo, la que se utiliza para la práctica, que es más sencilla porque se calcula la derivada parcial con respecto de x y con respecto de y, como lo veníamos haciendo, ¿sí? Como lo veníamos haciendo anteriormente. Y a la derivada parcial con respecto de x se la multiplica por el coseno de alfa, que sería este coseno de alfa de acá, ¿sí? Y a la derivada parcial con respecto de y se la multiplica con seno de alfa. ¿Sí? Entonces acá hay un ejemplo, que se calcula la derivada direccional en dirección del vector u. En realidad tendría que decir en dirección del ángulo alfa, porque acá el dato que nos dan es la función, ¿sí? Y de acá, de esta parte del gráfico, podemos ver cuál es el ángulo de dirección. El ángulo de dirección es pi sobre 6. O sea que sería 180 sobre 6, sería 30. Está en radianes el ángulo ahí. Pi sobre 6 radianes. ¿Sí? O sea que habría que, esto en la calculadora, habría que poner en radianes para poder sacar. Entonces, ¿cómo se plantea? Como lo indica la fórmula de cálculo. La derivada parcial con respecto de x se la multiplica por coseno de pi sobre 6. Hola, ¿cómo estás? De pi sobre 6. ¿Sí? ¿De dónde saco? Porque ese es el ángulo que está indicado acá en la gráfica. Y la derivada parcial con respecto de y se la multiplica por seno de pi sobre 6. ¿Sí? Entonces, bueno, acá lo que sigue lo que está es la derivada parcial con respecto de x de esta función. Ven que queda 3x cuadrado menos 3y. Esa sería la derivada parcial con respecto de x, que es lo que está acá. Y la derivada parcial con respecto de y, también de la misma función, queda menos 3x más 8y. La derivada parcial con respecto de x. Y este raíz de 3 sobre 2 es el valor del coseno de pi sobre 6. Es raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Y un medio es el seno de pi sobre 6.
el valor de... Claro. Sí, por eso acá en el resultado se lo deja planteado con... Sí, igual las raíces no se las calcula. ¿Sí? Eh, y esta es la expresión, bueno, ahí estaría el planteamiento. Después lo que hace es agrupar, ¿no? Sacar como factor común un medio para los dos términos, y queda entonces planteado de esta manera. Pero con que lleguen hasta acá está bien. Después se pide, por ejemplo, y se da acá estamos viendo que la derivada es en el punto 1, 2. Entonces se evalúa la derivada en 1, 2. O sea, para cuando x es 1 y la y es 2, se lo reemplaza acá. ¿Sí? Y eso termina dando como resultado, bueno, lo que queda planteado ahí como 13 menos 3 raíz de 3 sobre 2, todo sobre 2. ¿Mm? Por ahí queda medio complejo a la vista, digamos, el resultado, pero bueno, es como está planteado en uno de los libros. Esto está tomado de uno de los libros, es el ejemplo que proponen ahí. Ya vamos a hacer otro. Bueno, ahí en las diapositivas que siguen hay más ejemplos. Acá está el tema de la interpretación. Este número, el resultado de esta operación es un número, y eso representa, bueno, la pendiente de la recta tangente, ¿recuerdan? La pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie, a esta superficie, con el plano que pasa por 1, 2, así, en esa dirección. ¿Sí? Ahora lo intersecta así, formando ángulo de 30 grados con la superficie. ¿Sí? Y eso también, eso es geométricamente, digamos, representa la pendiente de la recta tangente. Y numéricamente, este valor es la razón de cambio de la variable z por un incremento total de una unidad, o sea, como si fuera que nos desplazáramos una unidad sobre este vector. Una unidad sobre este vector. ¿Sí? Entonces, este número me está diciendo en cuánto va a cambiar, en cuánto se va a modificar el valor de la z si uno hace un incremento que corresponde con un desplazamiento de una unidad por sobre este vector. Como un paso de 1 metro, si hiciéramos un paso, no de 1 metro, bueno, 1 centímetro. ¿Sí? Entonces, si hiciéramos un paso de 1 centímetro, ¿cuánto entonces, en total, combinando, porque se incrementa la x y la y, cuánto cambiaría la z? Es este valor. Que como es una cantidad positiva, quiere decir que se va a incrementar en esa cantidad. ¿Sí? O sea que se subiría en la superficie, subiríamos de un punto en el que se está acá, a este punto de acá, y habría ese incremento, una estimación. Eso es una estimación. ¿Por qué? Porque se va por sobre la recta tangente. O sea, ese es el incremento en realidad que se tiene sobre la recta tangente. Por ahí, si la superficie sigue cerca de la recta tangente, estaría más aproximado el valor. Acá hay otro ejemplo. Bueno, ahí está cuál es la función. Acá está la expresión de la función. Acá vemos cuánto es la medida del ángulo. La medida del ángulo es pi sobre 3 en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? El vector unitario, acá plantea que, ¿se acuerdan que ya habíamos dicho que las componentes del vector unitario eran el coseno del ángulo y el seno del ángulo? Entonces ahí plantea que el vector unitario, las componentes son coseno de pi sobre 3, ¿sí? Y seno de pi sobre 3.
Acá está la función, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que multiplicar la derivada parcial con respecto de x, se la multiplica por coseno de pi sobre 3 en este caso. Y la derivada parcial con respecto de y se la multiplica por seno de pi sobre 3. Bueno, la derivada parcial con respecto de x es menos 2x, la derivada de esta función. Y la derivada parcial con respecto de y es menos y sobre 2. Y eso se multiplica por coseno y seno. Después acá tiene el coseno de pi sobre 3 es un medio. Y seno de pi sobre 3 es raíz de 3 sobre 2. Y después lo que está haciendo es valuándola para cuando x es 1 y la y es 2. Entonces acá se reemplaza la x por 1, menos 2 por 1 queda menos 2. Y menos y sobre 2, como la y vale 2, se simplifica y queda menos 1. ¿Se entiende? Después acá este menos 2 con este 2 se simplifica. Este menos 2 con este 2 se simplifica, queda menos 1. Y acá queda menos raíz de 3 sobre 2. Y eso da aproximadamente menos 1,866. Quiere decir que esa es la pendiente de esta recta. No sé si se llega a distinguir ahí. Sí, ahí se la ve. A la recta tangente en el punto, que en el plano, en el piso, perdón, es 1, 2. Después la altura no hace falta calcularla, digamos, ¿sí? Para poder obtener la derivada de dirección. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si uno se desplaza por sobre el vector unitario en esta dirección, entonces la tasa de cambio, la pendiente de la recta tangente, la pendiente de esta recta es menos 1,86. Y el mismo valor se interpreta como que es cuánto disminuiría el valor de un cambio aproximado o a qué velocidad disminuye en ese punto o sea, se baja en la superficie. Si uno recorre en esta dirección, en la superficie, en el piso, digamos, hago un desplazamiento en esta dirección, como les digo de nuevo, un paso que tiene 1 de longitud, entonces esa sería la estimación del cambio que va a sufrir la variable dependiente z. La variable z. Entonces están las dos interpretaciones de la derivada direccional, como pendiente de la recta tangente y como tasa de cambio instantánea de la variable dependiente. ¿Sí? Bueno, y acá están los ejercicios del práctico para que los resolvamos. El 6, el punto 6. Fíjense que en estos ejercicios son como los que les mostré recién. Está el punto y está el ángulo de la dirección. ¿Sí? Pueden calcular, se puede calcular por separado. Podemos escribir la fórmula. La derivada en dirección del ángulo alfa, que en este caso alfa es de pi sobre 6, es igual a la derivada parcial con respecto de x por coseno de alfa. Esta es la fórmula de cálculo, ¿no? Va a aplicar para todos los ejercicios. La derivada parcial más la derivada parcial con respecto de y por seno de alfa. Esa es la fórmula de cálculo. Fórmula
para derivada direccional. Bueno, entonces ahora, no sé si acá se va a plantear un... No. Derivan con respecto de x. Entonces la derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de 4y cuadrado es 0, porque eso sería constante. Y hay que derivar e a la x por coseno de y. Coseno de y sería una constante. Y por la derivada de e a la x, que es el mismo e a la x, entonces queda igual. Queda e a la x por coseno de y. No, porque estoy derivando con respecto de x y acá no está la x, se hace 0. Por, bueno ahí, coseno de pi sobre 6. Más. Ahora sería la derivada parcial, pero con respecto de y. Ahí sí queda 8y. Y ahora e a la x es constante por la derivada de coseno de y. Entonces, por e a la x, que es la constante, por la derivada de coseno de y, que es menos seno, ¿se acuerdan? Menos seno de y. Por seno de pi sobre 6. Y ahora lo que van a tener que hacer es evaluar en 0, 0. O sea que ahí ponemos la derivada en dirección de ese ángulo, valor en 0, 0. Acá queda 2 por 0, 0. E a la 0 es 1. Y coseno de 0 también es 1. ¿Sí? ¿Quieren que lo pongan los cálculos ahí? Porque acá 2 por 0 se hace 0. Más e a la 0, que es 1. Y coseno de 0 es 1. Queda 1. Bueno, habría que ver cuánto es coseno de pi sobre 6. Ah, estaba hace rato en el ejercicio anterior. Estaba acá. Pi sobre 6, coseno es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Más, bueno, ahí va a quedar 8 por 0, es 0, y de ahí como está todo lo demás está multiplicándose, anula todo. ¿Entienden? Si reemplazo acá a la i por 0 acá, este factor se hace 0 y anula todo el producto. Entonces queda raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Ese es el valor de la derivada direccional.
Acá como es 8 por 0, ahí ya se anula ese y ya anula todo. Bueno, así es con los otros, es la misma fórmula. Quiero que veamos, ahí les quedan los otros dos para que practiquen ustedes. ¿Sí? Quiero que veamos otra situación. Bueno, este es parecido, en vez de estar en radian, está en grados sexagesimales. Pero quiero que veamos los otros dos. Acá en este caso, por ejemplo, se da dónde empieza el vector u, empieza en P, que es el punto donde hay que derivar, donde hay que evaluar la derivada en definitiva en 1, 2, y el vector termina en 4, 6. ¿Sí? Yo lo voy a hacer acá para que ustedes se ubiquen. Entonces está en 1, 2, 1, 2, y el otro está en 4, 6. 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. O sea que ahí tendríamos el vector u. Bueno, aproximado. Hay que sacar cuáles son las componentes de u. Entonces acá vamos a decir, el vector u, ¿se acuerdan cómo era, no? Se sacan las componentes, es 4 menos 1, para sacar la variación en x, 4 menos 1, y 6 menos 2. Se restan las componentes del punto terminal menos el punto inicial. En este caso, 4 menos 1, 6 menos 2, para sacar las componentes. El E. O sea que las componentes son 3, 4. Pero esas son las componentes del vector u, que no es vector unitario. Acuérdense que para que sea vector unitario, la longitud tiene que ser 1, y este es el módulo de este vector. El módulo de este vector es la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, la suma de los cuadrados de sus componentes. 3, 4. Que es 5. El módulo es 5. Entonces, el vector unitario, el u sombrero, así es, vector unitario, va a ser las componentes del vector u, que es 3 y 4, pero esta vez divididas por el módulo del vector, que es 5. Este valor de acá. En este caso es 5. Tienen que dividir siempre en el módulo. Y entonces, como es el vector unitario, este 3/5 es el coseno del ángulo. ¿Sí? De ahí vamos a sacar entonces que coseno es el coseno, sí. Es 3/5
y la segunda componente es el valor del seno. ¿Por qué? Porque acuérdense, este sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa y este el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Por eso es que son interpretados como coseno y seno del ángulo. Acá no lo dibujamos, pero este sería el alfa. Ese sería el alfa. ¿Sí? Entonces, este cateto mide 3, este mide 4 y la hipotenusa mide 5. ¿Mm? Y ahí entonces ya tenemos coseno y seno para multiplicar las derivadas. Entonces, la derivada en dirección del versor U es igual a la derivada parcial con respecto de x por el coseno de alfa, o por U sub 1 si quieren, por seno de alfa. Ya, si ustedes quisieran conocer cuál es el ángulo alfa, hacen arco coseno, por ejemplo, de este ángulo, hacen arco coseno de 3/5 y eso les va a dar el ángulo. ¿Sí? Pero acá para la fórmula nosotros no necesitamos saber cuál es el ángulo, porque necesitamos el valor de coseno y de seno, que eso sí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, bueno, derivan esto con respecto de x. Y eso iría por 3/5, que es el coseno de alfa. Más la derivada parcial con respecto de y por 4/5, que sería el seno de alfa. Ahí terminen lo de calcular ustedes, a ver. Y después, bueno, hay que evaluarlo en el punto 1, 2. Bueno, acá, como ven en este ejercicio, se hace falta calcular las dos derivadas parciales. Es 3x al cuadrado, acá la derivada parcial con respecto de x, menos 4xy más y cuadrado, así sería. Esa sería la derivada parcial con respecto de x. Y con respecto de y quedaría menos 2x al cuadrado más 2xy más 2xy. Y ahora lo evalúan en 1, 2. O sea que van a reemplazar a la x por 1 y a la y por 2.
3 del resultado final. Sí. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros aplicamos un incremento de 3 quintos en la X y 4 quintos en la Y, ¿sí? O sea, simultáneamente, a la X se le aumenta en 3 quintos, o sea, de 1 pasaría a 1 más 3 quintos. Y en la Y pasaríamos de 2 a 2 más 4 quintos. Entonces, el valor de Z se incrementaría aproximadamente en 3. El valor de la altura en la función se incrementaría en 3. ¿Sí? No es si paso de este punto a este, sino si hago un pasito de 3 quintos, 4 quintos, o sea, que en total la longitud del desplazamiento, digamos, sea de 1, combinando los incrementos de las dos variables. 3 quintos se incrementa, o sea, esto sería el delta de X y esto sería el delta de Y. ¿Estamos? Ese sería el incremento que sufriría cada variable y entonces este es el cambio que sufriría o sea, aplicando estos incrementos a cada una de estas variables, la Z sufriría un incremento aproximado de 3. ¿Mm? Ella no multiplicado 3 kilos. O sea, yo directamente reemplacé por el 1 y el 2, que es el punto en el que tenemos que evaluar, Sí. y desarrollé directamente. No sé, yo se multipliqué y aún así no me da el resultado. No me da el 3. Y reemplacé los valores de ahí. Bueno, hay que ponerse de acuerdo entonces. 3 por 3 quintos es 9 quintos. Menos 4 por 3 quintos es 12 quintos. Y 3 quintos. Cada uno con 3 quintos de acuerdo. Al 2 y a los otros 2 lo tenés que multiplicar por 4 quintos, te dan 8 quintos por lo mismo. Y después tenés que reemplazar. Claro, pero tiene menos, se lo mantiene, y el que tiene menos se multiplica por 2. Claro, pero ahí Pero se sigue multiplicando por 2 porque sigue valiendo 1. a mí en la calculadora me da 1 y en el desarrollo Hay que ver cómo han aplicado los paréntesis a veces. A ver, vamos. A ver, acá, esto queda 3. No, bueno, pero o se puede resolver todo esto de una sola vez y después multiplicar eso. Claro, 3. Esto queda menos 8.
son menos 5. Más 4 queda menos 1. Menos 1 por 3 quintos. Y acá queda menos 2 más 4. Queda 2 positivo. Entonces, más 8 quintos. Y sí queda 1. Porque queda menos 3 quintos más 8 quintos son 5 quintos, que es 1. 1. Negativo. Bien. Bueno, está bien que se plantee. Bueno, y en el último de estos de derivada direccional, bueno, se da el punto, se dan las componentes del vector, pero este vector no es unitario, o sea que a este vector hay que calcularle el módulo del vector, que va a ser raíz de 5, quedaría, porque es raíz de 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Queda raíz de 5. Que se lo deja así, ¿no? O sea que el vector unitario va a ser 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5. Para eso se calcula el módulo, para dividir cada componente en el módulo. Entonces ahí tenemos el vector unitario. Y acuérdense que esto entonces es coseno de alfa. Esto es coseno de alfa, entonces sería, ¿qué es lo que van a tener que reemplazar en la fórmula? 2 sobre raíz de 5. Ya, este es el más chiquitito. Y seno de alfa, lo voy a hacer más grande, sería 1 sobre raíz de 5. Ahora lo que quedaría es derivar esto con respecto de x y con respecto de y. ¿Ah? Sí. Acuérdense que esto, lo voy a anotar acá. Si y sería igual al logaritmo natural de u, porque en el argumento tengo una función, la derivada es 1 sobre u por la derivada de u. No, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Son la suma de los cuadrados de estas componentes. No, sí, me salió un feito los números.
Bueno, entonces la derivada en dirección del vector u, bueno, es en el denominador raíz de x cuadrado más y cuadrado, que sería la función u, digamos, ¿sí? Y en el numerador, la derivada de esto, raíz de 1 por... Este es complicado porque este también a su vez es es regla de la cadena acá con este. Porque ven, tengo tres cosas acá que derivar. El logaritmo, la raíz y después el radicando. O sea que acá estaría la derivada del logaritmo. Ahora iría la derivada de la raíz, que si es y es igual a raíz de u, ahí está. Si es raíz de u, entonces la derivada es 1 sobre 2 raíz de u por u'. O sea que ahora vamos a tener que encadenar el 1, 2 raíz de u. Entonces, 1 sobre 2 raíz de, bueno, u sería x al cuadrado más y al cuadrado. Por la derivada con respecto de x al cuadrado más y al cuadrado, que quedaría 2x. Bueno, acá se le va, al multiplicar, se va a simplificar la raíz, ¿no? Si resuelven esto, les queda, bueno, esa es la derivada parcial con respecto de x. La derivada parcial con respecto de y sería exactamente igual, sino que acá en vez de 2x sería 2y la derivada, porque estaríamos derivando este y al cuadrado. Entonces, esto va a ir por 2 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5, más, bueno, oh, 1 sobre raíz de 5. Bueno, ahí está. Así quedaría simplificado este también, ¿no? Así quedaría de 2x acá. Bueno, y acá se puede simplificar este 2 con este 2. Acá también este 2 con este 2 se simplifica. Bueno, y ahí ya habría que evaluar en 1, 1. En 1, 1.
con eso terminaríamos lo que es derivada direccional. Ahí sería ya, ¿no? Bueno. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre esto de derivada direccional que quieran hacer, alguna duda. Bueno, sí, con eso ya cubrimos todas las variantes, digamos, en las que se podían llegar a presentar cálculos extras que hay que hacer. En definitiva, ustedes tienen que llegar, si tienen el ángulo, ya tienen que calcular el coseno y el seno de ese ángulo. Y si tienen el vector o los puntos donde empieza y donde termina el vector, bueno, teniendo las componentes del vector, se saca el módulo y entonces se obtiene el vector unitario dividiendo las componentes por el módulo del vector, ¿sí? Para que así nos quede un vector de longitud 1. Y que las componentes del vector unitario son respectivamente el coseno de alfa y el seno de alfa, ¿sí? Así que bueno, eso es en cuanto a derivada direccional. Supera todo. Sí, esta está oculta. Bien. Y vamos a pasar a un tema que ya es estamos acá, que es el vector gradiente. Está muy relacionado, bueno, esto ya lo vimos, el tema de que las derivadas parciales, cómo eran, después lo de la derivada direccional, que lo planteábamos hacia el punto S, ¿sí? Todo esto se repite de las anteriores diapositivas. Acá está. Este es larguito. Acá está el teorema del valor medio de se los explico no sé si ustedes se acuerdan, el año pasado vimos que era el teorema del valor medio, por eso puse entre paréntesis en análisis 1. ¿Sí? Bueno, el teorema del valor medio establece esto, esta igualdad. Esta igualdad lo que significa
a ver, esta fórmula que está acá es pendiente de la secante. Si ustedes se fijan, la fórmula es la pendiente de una recta, porque es I2 menos I1 sobre X2 menos X1. ¿Sí? Estos serían A y B. El A y el B serían acá 2 puntos así. Eso es pendiente de la secante. De la secante. Y la derivada, ¿se acuerdan que nos da la pendiente de la tangente? De la recta tangente, ¿no? Pendiente de la tangente. De la recta tangente. ¿Qué es lo que nos dice el teorema del valor medio? Que esas pendientes son iguales. La función tiene que ser derivable en el intervalo cerrado AB. Para ser derivable tiene que ser continua la función y no presentar cambios, esquinas abruptas, digamos, o picos, o sea que tenga un comportamiento suavizado, así como este. ¿Sí? No tiene que hacer esquinas o picos así muy abruptos. Pues eso significa que sea derivable la función, que sea continua y que tenga una suavidad en su variación, que no haga cambios abruptos. ¿Sí? Eso es que sea derivable. En definitiva, que exista la derivada, quiere decir. Derivable es que tenga derivada en todo el intervalo. Entonces, el teorema del valor medio establece que va a existir un valor C comprendido entre A y B, donde se verifica esta igualdad, donde el cociente de los incrementos sería esto, porque esto es el incremento, esto sería delta de I y esto sería delta de X. ¿Estamos de acuerdo? Porque acá, ¿ven? B menos A me daría delta de X. Y F de B, este sería F de A, este sería F de A, y este sería F de B. ¿Estamos? O sea que esto sería el delta de I. Este de acá sería el delta de I en ese intervalo, en los extremos del intervalo. ¿Sí? Entonces la pendiente, estamos de acuerdo que esto es I2 menos I1 sobre X2 menos X1, es la misma forma, sino que planteado con los puntos del intervalo, digamos, del intervalo AB. Entonces el teorema del valor medio lo que garantiza es que va a existir un valor C para la X, donde el valor de la derivada, que la derivada va a ser la pendiente de esta recta, que ahí está marcado como recta tangente, ¿ven? La pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante. Cuando las pendientes de dos rectas son iguales, entonces esas rectas son paralelas. Por eso es que acá en la gráfica ustedes ven dos rectas que son paralelas. Entonces lo que garantiza el teorema del valor medio es que en definitiva, si nosotros calculamos la secante entre A y B, la derivada en algún punto va a tomar ese valor. O sea, va a haber un punto en ese intervalo donde la recta tangente va a ser paralela a la recta secante. ¿Sí? Eso es lo que establece el teorema del valor medio. Después, hay una expresión, digamos, que surge a partir del planteamiento del teorema del valor medio, que es este, que si nosotros a B menos A lo pasamos multiplicando para acá, B menos A lo pasamos multiplicando por F' de C, entonces me queda que F de B menos F de A es igual a la derivada en un punto C por B menos A. O
sea, esto lo que está queriendo decir en definitiva es que el incremento de la y es igual a la derivada en un punto C por el incremento de la x, porque b menos a sería delta de x, ¿sí? Esto se llama como teorema de los incrementos de Lagrange, cómo se relaciona el incremento de y con el incremento de x y la derivada. Eso se deduce a partir de lo que es el teorema del valor medio. ¿Estamos? Y acá hay una transformación en la notación para decir lo mismo que está acá arriba, pero sin necesidad de poner b, sino que ponemos a más h o a más delta de x, si ustedes quieren. ¿Sí? O sea, en vez de poner b, a b lo estamos reemplazando por a más h acá, como está en la formulita. Entonces, fíjense, en vez de poner b, pongo a más h. Y en vez de poner c, o sea, porque no sabemos dónde está el valor c. Sabemos que está entre a y b. Sabemos que está entre a y b. Entonces acá ponemos a más b menos a, dice acá. Perdón, sí, más b menos a por c sub 1. B menos a sería todo el ancho posible. Todo el paso hasta acá. Todo esto. Todo este segmento sería b menos a. Y entonces lo estamos multiplicando por un valor c sub 1. Lo estamos multiplicando por una constante c sub 1 que es un valor entre 0 y 1. Entonces ahí yo puedo decir un medio, un cuarto, un tercio. Voy a estar siempre dentro de este rango. Es para garantizar que C, el C del que estamos hablando, el valor de C, se encuentra entre A y B. ¿Sí? Porque es una fracción del incremento. Este sería el incremento, B menos A sería el incremento, acá de la X, y esto lo que hace es tomar una fracción del incremento. Eso es lo que me da la ubicación de un punto C comprendido entre A y B. ¿Sí? Bueno, si H es B menos A, entonces B es igual a A más H, como yo les había dicho acá. B igual a A más H. Y entonces acá es C sub 1, B menos A, ya le pongo H. B menos A lo pongo como H. Y acá aparece de nuevo B menos A, que sería este B menos A. También lo ponemos como H. No sé si ahí... Bueno. Ese cambio en la notación lo hacemos para poder después hablar del teorema del valor medio de funciones de dos variables independientes.
Bueno, me dicen ustedes cuando estén. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, y acá está lo que es la versión del teorema del valor medio para funciones de dos variables independientes. En definitiva, si ustedes se fijan acá, la expresión que usábamos acá es para calcular el incremento de la función. Quiero que vean esto. El incremento real de la función, porque esto sería f de b menos f de a, o sea, el delta de i. En definitiva, lo que les decía yo, se relaciona el incremento de la variable x multiplicado por la derivada de la función en un punto intermedio c. ¿Sí? Entonces el delta de i lo podemos calcular de esa manera. Ahora, la idea es cómo calcular el incremento total de la función cuando pasa de este punto, del punto AB, al punto S que tiene coordenadas A más H, B más K. O sea, se incrementan, ¿ves? La X se incrementa en una cantidad H, la Y se incrementa en una cantidad K. Y se le resta el valor de la función en el punto P antes que se incremente la función. Las variables, perdón. Antes que se incremente la variable. Entonces, el teorema del valor medio, ¿cómo se encuentra la respuesta para ese incremento? Tiene que ver con, bueno, el incremento h y el incremento k que tiene, o sea, sería el delta de i, el delta de x, perdón. Esto sería como si fuera delta de x. Delta de x. Y esto sería delta de i. Tranquilamente lo podríamos llamar así. Equivale a eso, el incremento de la x y el incremento de la y. ¿Cuál es el incremento? ¿Cuál es delta? Este sería delta de x o h. Y esto que está con rojo sería k, que es el delta de i. ¿Vamos? Entonces lo que me dice el teorema del valor medio es que yo tengo que buscar un punto intermedio acá. O sea, no quiere decir que justo a la mitad, puede ser que acá esté acá. Este punto, para que vean de dónde sale eso, este A más C sub 1 por H. Esta sería la abscisa del punto. Este punto tiene coordenadas A más C sub 1, que es una fracción de H. Y la altura es B. La altura del punto es B. Este es A más C sub 1 H. O sea, A más una fracción del incremento sería. Que es lo que le decía yo que me va a dar un punto en este segmento.
Y después tenemos que, o sea, la derivada parcial con respecto de x valuada en un punto intermedio ahí. Y la derivada parcial con respecto de y valuada en otro punto intermedio, pero de este segmento. Supónganse S. Entonces, ¿qué abscisa tiene ese punto? Bueno, la abscisa es A más H, que es lo que está acá. La abscisa es A más H. Y la altura es B, es la altura B más una fracción de este segmento. Por eso es B más C sub 2 por K, que es lo que vale este segmento, mide este segmento. Un incremento ahí. Y cada una de esas derivadas parciales se multiplica por H, que es el delta de X, y K, que es el delta de Y. Bueno, después está la demostración de esto. Se los dejo ahí para que después lo miren a la demostración, pero se reemplaza ahí por la B y a X se lo reemplaza por A más H. Esta es la demostración de esto que está acá arriba. ¿Sí? Bueno. En la demostración lo que estamos haciendo en esta primera fila es como aplicar el teorema del valor medio por separado para este segmento y para este. ¿Sí? Porque sería el incremento para este segmento entre P y Q. Eso es lo que se está haciendo acá. Por eso está con verde el recuadrito, porque es sobre esta línea. Y después está el segmento que está con rojo, por eso el recuadro en rojo, sería calcular el incremento que sufre en este tramo. Después lo que se aplica es como el método de sumas y restas ¿se acuerdan del método para resolver sistemas de ecuaciones? Entonces si se suman, acá este se cancela con este. Este se cancela con este, porque ven que es la misma expresión pero con signo distinto. Entonces queda este menos este, y bueno, la suma de las derivadas parciales por el incremento de esa variable.
¿Seguimos? Bueno, acá esto sería una demostración de por qué era la fórmula de cálculo de la derivada direccional que vimos hace un rato. Esto sería, basándonos en el teorema del valor medio, porque la fórmula de cálculo entonces de la derivada direccional es así como la aplicamos. La derivada parcial con respecto de x por coseno de alfa, más la derivada parcial con respecto de y por seno de alfa. Esto es para demostrar eso. Lo que quiero que veamos ahora porque con la derivada direccional descubrimos que entonces podemos derivar en cualquier dirección en un punto, o derivar a 360 grados, en cualquier dirección. ¿Sí? El gradiente, como vamos a ver, bueno, vamos a ver qué es el gradiente, que no es nada novedoso. El gradiente vendría a ser, me gusta relacionarlo como si fuera una brújula que nos va a indicar en qué dirección tenemos que derivar para obtener la máxima ganancia, o sea, el máximo incremento en el valor de la variable de salida. ¿Sí? Así como las brújulas apuntan hacia el norte, siempre, o en realidad creo que apuntan hacia el sur, no me acuerdo cómo es. Pero creo que lo que lo atrae es el sur, en realidad, bueno. Bueno, la brújula, el gradiente nos va a indicar en la dirección en la que tenemos que ir para que, en la cual vamos a lograr el máximo ascenso en la superficie. O sea, la dirección en la que se obtiene el mayor valor de la pendiente de la recta tangente. O sea, la dirección en la que está la recta tangente con el mayor valor, de todas las direcciones posibles. ¿Sí? Bueno, para eso primero tenemos que pasar por esta idea con una operación, expresarlo, digamos, a la fórmula de cálculo que ya aplicamos para la derivada direccional. Lo podríamos expresar como el producto punto, este es producto punto o producto escalar entre vectores. ¿Sí? Esta operación de acá sería producto punto o producto escalar. Producto escalar entre vectores. Entre dos vectores. ¿Sí? Por cómo se resuelve esto, que se multiplica este por este y se le suma este por este, entonces eso se puede expresar como un vector donde está las componentes, acá son las derivadas parciales, ¿ven? Las derivadas parciales y las componentes del segundo vector son coseno de alfa y seno de alfa, o sea, sería un vector unitario de longitud 1. Este vector se llama vector gradiente. Vector gradiente. Se lo suele denotar así como grad, o este triangulito así que es la letra griega nabla. Nabla F quiere decir, no es como el triangulito que usábamos para delta, ¿no? Este es al revés.
Y eso es nabla f, o gradiente de la función. O sea, un vector donde la primera componente es la derivada parcial con respecto de x y la segunda componente es la derivada parcial con respecto de y, se llama vector gradiente. Y acá dice que es una función vectorial. ¿Se acuerdan? Del tipo de funciones que hablábamos nosotros. Si acá está el gradiente de la función, acá ingresa o sea, acá sale un vector. Entonces sería un campo vectorial sería. Más que función es campo. Porque acá va a ingresar un punto xy, un punto xy y va a salir un vector. Va a salir un vector. Que va a ser, uno de los resultados va a ser el valor de la derivada parcial con respecto de x y el otro va a ser el valor de cuánto vale la derivada parcial. Eso es lo que dice ahí. ¿Estamos? El gradiente es las derivadas parciales puestas. Bueno.
Bueno. Bueno, acá tiene un ejemplo de lo que sería el vector gradiente. ¿Cómo se calcula? Un ejemplo práctico. Esta es la función seno de x más e a la x por y. Entonces las dos cosas que se pueden hacer el vector gradiente, como dice acá, las componentes van a ser la derivada parcial con respecto de x y con respecto de y. Entonces acá están, ¿ven? Hasta acá está la coma, es la derivada parcial con respecto de x. Coseno de x más y por e a la x por y, eso es la derivada parcial con respecto de x. Y después va coma, la derivada parcial con respecto de y. Y después, lo que está acá es el mismo gradiente, pero evaluado en el punto 0,1, por ejemplo. Un punto. En el punto 0,1. Entonces viene, esto es lo que vale la x y esto es lo que vale la y. Entonces vienen y reemplazan acá, evaluar, digamos, esta derivada parcial con x0 ¿se entiende? Sería coseno de 0, coseno de 0 más 1 por e a la 0 quedaría ahí. Sí, porque acá la x la reemplazo por 0 y a la y por 1. 0 por 1, 0. ¿Sí? Estoy reemplazándola a la x por 0 y a la y por 1. Y ahora acá quedaría, bueno, x sería 0 por e a la 0. Entonces ven que queda coseno de 0 es 1 más 1 por e a la 0 que es 1 también. Y 0 por cualquier otra cosa, 0 por 1 sería acá. 0 por e a la 0 que es 1. Entonces me queda 1 más 1, 2, 0 por 1, 0. Ese es ahí sale, digamos, el 2, 0. ¿Sí? Entonces yo lo que les quiero mostrar es cómo se interpreta esto. Yo les dije que estamos en 0 de las x, 1 de las y. Estamos en ese punto, 0, 1, ¿sí? 0, 1, este punto, y el vector gradiente nos da 2, 0. Quiere decir que esas son las componentes, ¿no? O sea que desde este punto recorremos 2 hacia la derecha, que es positivo,
¿Sí? Y 0 de la y quiere decir que no modificamos la altura del punto del que partimos. Seguimos a la misma altura. Entonces, ahí están viendo ustedes, si están parados en este punto en el piso, les está indicando hacia dónde tienen que ir para que en las alturas sea el máximo del incremento del valor de la función. ¿Sí? Entonces, es una guía. ¿Se entiende la idea? Este es el gradiente. Este vector, esta flechita que yo dibujé ahí, eso es el gradiente de la función. El gradiente de la función en ese punto. O sea, para cada punto del dominio, vamos a tener, bueno, una indicación de cuál es la máxima dirección. Después, por ejemplo, podríamos calcular el gradiente para 2, 1, y ahí nos va a indicar otra dirección. Supóngase que después calculas, primero que entiendan ahí. Vamos siguiendo las indicaciones. Es decir, bueno, nosotros queremos el ascenso más rápido. Entonces esto nos va a decir, bueno, tenés que ir primero en esta dirección. Cuando lleguemos a ese punto, vamos a calcular de nuevo el gradiente. Nos va a decir, bueno, ahora tenés que ir para allá. Cuando lleguemos a ese punto, calculamos de nuevo el gradiente y nos va a ir indicando una secuencia de direcciones, digamos, siempre eligiendo el camino. En inteligencia artificial le llamamos como una búsqueda voraz. Siempre buscamos la máxima ganancia. ¿Sí? Queremos lo más rápido posible, el ascenso lo más rápido posible. Entonces eso es una búsqueda voraz. Siempre elegimos ir por el camino que me da, en ese punto me indica la dirección donde voy a ir a la máxima ganancia. ¿Sí? Bueno, ahora que está tan de moda todo esto de la inteligencia artificial, algoritmos de algunos algoritmos de inteligencia artificial en realidad hacen al revés, porque lo que buscan esos algoritmos es minimizar el error, quiero disminuirlo al error. En realidad el proceso es al revés. Estamos en una altura de error, un porcentaje de error, digamos, de equivocación que tiene el algoritmo, y lo que estamos buscando es que ese error disminuya lo más rápido posible. Entonces, el gradiente, si yo le sigo la flecha, digamos, el sentido de la flecha, voy para el máximo ascenso. Y si en realidad voy en sentido opuesto a la flecha, voy al máximo descenso. Al máximo descenso. ¿Se entiende? Entonces, en estos algoritmos de inteligencia artificial se usa lo que se llama descenso por el gradiente. Las redes neuronales, justamente lo que está ahora de moda, utilizan ese mecanismo para minimizar el error, el descenso por el gradiente. Pero bueno, aparece, se usa, el gradiente se usa, tiene mucha aplicación práctica, como les digo, porque no indica cualquier dirección, indica la dirección donde se produce el máximo incremento de la variable z. ¿Sí? Bueno. ¿Se acuerdan que les había dicho hace rato que este es el vector unitario? En definitiva, este es la componente del vector unitario. Entonces podemos decir que la derivada direccional es el vector gradiente, porque esto ahora, el vector con las derivadas parciales, le decimos vector gradiente, y bueno, el vector unitario serían las componentes de este vector. Este sería el vector unitario, este vector gradiente. ¿Sí? Y entonces acá está la definición de producto punto o producto escalar.
la definición, no la fórmula de cálculo que usamos anteriormente, sino la definición. Y la definición de producto escalar entre dos vectores, que el resultado es un escalar, o sea, se multiplican dos vectores, pero se da como resultado un número, un escalar. El resultado es el módulo del vector gradiente por el módulo del vector unitario por el coseno del ángulo phi que forman ambos vectores. O sea, esto es como si tuviéramos así un vector unitario u, podemos tener ahí el vector gradiente, de la función, y el ángulo que forman ambos vectores, ese es el ángulo phi que está acá. El coseno de ese ángulo, entonces, es lo que plantea la definición. No tiene una aplicación práctica porque para eso está la fórmula de cálculo para determinar el resultado del producto escalar, sino que plantea más bien la definición. ¿Por qué digo que no tiene mucha aplicación práctica? Porque acá lo difícil es determinar cuánto, tendría que determinar cuánto es el ángulo que forman estos dos vectores entre ellos. Pero sí tiene una interpretación. Esto nos permite hacer una interpretación del gradiente, que es lo que yo ya les anticipé de esto, de que indica la dirección del mayor incremento. Bueno, ¿no se estaban copiando? Perdón. ¿No? ¿Está bien? ¿Sí? Al final hay como una falta que no era, ¿se acuerda? Bueno. Lo que viene acá es una simplificación. ¿Por qué? Porque el módulo de este vector, como este es un vector unitario, el módulo es igual a 1. Entonces es como el módulo del gradiente por 1 por coseno de phi. Entonces, en definitiva, es el módulo del gradiente por coseno de phi. Nada más. ¿Sí? Esto es la derivada direccional, ¿no? La derivada direccional. O sea, sin importar cuál sea nosotros tenemos el vector, tenemos un punto como el de recién y tenemos el vector gradiente. Lo voy a hacer así.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, si derivamos en dirección del vector gradiente, supongamos que decidimos que vamos a derivar en dirección del vector gradiente, o sea, ahí estaría el vector unitario u también, en el mismo, ¿sí? El coseno del ángulo que forman entre ellos dos es de 0 grados, ¿estamos? Y el coseno de 0 es 1. Y 1 es el máximo valor que toma coseno, porque coseno va entre menos 1 y 1. Coseno va entre menos 1 y 1. 1 es el máximo valor. Entonces, si esto es el máximo valor que puede tomar, entonces la derivada direccional en dirección del gradiente, acá tenemos el gradiente en la misma dirección, entonces el resultado es máximo porque es este número, es este el valor, acá es el módulo, ¿no? Es el módulo del vector gradiente. Entonces el resultado que queda es el mismo valor del módulo del vector gradiente, que es el valor más grande. Al estar multiplicado por el máximo valor que puede tomar esto, es el valor más grande que se puede lograr como derivada direccional. ¿Sí? De ahí entonces que se deduce que si derivamos en dirección del vector gradiente, el valor de la derivada direccional es máximo. Le voy a poner yo phi igual a 0 grados. Phi igual a 0 grados. ¿Qué otra posibilidad podríamos tener? Derivar en dirección opuesta al vector gradiente. El versor U lo hacemos así. O sea, en este caso, phi sería 180 grados. El ángulo que forma entre los dos vectores es 180 grados. Cuando el ángulo es de 180 grados, o sea, tienen sentidos opuestos, los vectores, el coseno del ángulo es menos 1, que es lo que está acá. El coseno del ángulo es menos 1. O sea, acá podemos poner phi es igual a 0 grados, dijimos acá. Y acá phi es igual a 180 grados. Cuando phi es de 180 grados, el coseno de phi vale menos 1, que es el mínimo valor que va a tomar, es el menor valor que va a tomar coseno de menos 1. Y al multiplicar por menos 1 esta cantidad, ¿sí?
es el menor valor que obtenemos de derivada, o sea, el más negativo de los valores que vamos a obtener para la derivada direccional va a ser igual al módulo del vector gradiente con signo negativo. Bueno, entonces como conclusión, ¿qué sacamos? Que el vector gradiente apunta en la dirección en la cual la función crece con mayor rapidez. En cambio que el opuesto del vector gradiente, que sería multiplicarlo por menos 1 al vector gradiente, apunta en la dirección en la que la función decrece con mayor rapidez. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren ir en la dirección en la que más rápido se sube, van por la dirección, siempre siguiendo la dirección que apunta el gradiente para cada punto. Y si quieren disminuir con mayor rapidez, entonces van en el sentido opuesto, multiplican por menos 1 el vector gradiente, o sea que en este ejemplo de acá, en esta dirección tenemos que ir si queremos el mayor ascenso. Y para esta otra, o sea, con menos 2, 0 sería para este otro lado, el mismo vector pero multiplicado por menos 1 para el mayor descenso, mayor disminución. Y bueno, acá hay un ejemplo práctico. Miren, acá estamos en este punto y ahí nos da que el vector gradiente apunta para allá. Entonces quiere decir que en este punto, si seguimos por la dirección del vector gradiente, en esa dirección, derivamos en esa dirección, entonces nos queda esta recta tangente, ahí produce el mayor incremento así para subiendo, ¿sí? Y si vamos en dirección opuesta, ven que el vector gradiente apunta para allá, ¿sí? Y en cambio, si vamos por acá, vamos a descender lo más rápido posible en este punto, ¿sí? Entonces ahí está el punto, el gradiente. Tendríamos que, si queremos el mayor ascenso, vamos en la misma dirección del gradiente, dirección y sentido del gradiente. Si queremos el máximo descenso, vamos en la dirección del gradiente, pero en el sentido opuesto. ¿Sí? Era lo que les decía yo, supónganse que queremos subir esta colina y estamos acá. Entonces, capaz que el gradiente primero nos apunta ahí, llegamos ahí. Después, capaz que nos apunta así. Después así. Y después así. O sea, en cada punto va a ir indicando una dirección distinta el gradiente, ¿se entiende? Entonces, de esa manera logramos llegar lo más rápido por el camino más corto, si ustedes quieren, a la cima, al máximo valor. Entonces, cada trámite de esto es el gradiente calculado en ese punto del dominio. Bueno. ¿Y cuánto es lo que vamos a... El gradiente también, además de indicarnos en qué dirección tenemos que ir, también nos dice cuánto va a ser el incremento. ¿Sí? No la dirección en la que hay, o sea, nos da, además de la dirección, si con las componentes del vector gradiente nos da la dirección y sentido. Ahora, el módulo del vector gradiente, esto es módulo del vector gradiente, el módulo del vector gradiente
nos da la cantidad del incremento, la magnitud del incremento. Si va a subir 3, si va a subir 5. ¿Se entiende? Sí, 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 por eso le decía yo que es como una brújula. Pero además de indicar, es más completo que la brújula, porque la brújula, bueno, me indica para dónde tengo que ir, pero además de indicarme con la dirección, las componentes del vector, si le sacamos el módulo a ese vector, me dice cuánto va a ser el incremento que va a sufrir, que vamos a conseguir. ¿Sí? Y el mínimo valor es con el opuesto de ese número, con el módulo del vector, pero con signo negativo. A ver si lo vemos acá. Bueno, acá está. Miren, hay una función que dice que, bueno, mide la temperatura de la placa metálica en cada punto. Supónganse que están en el punto 2, 3. 2 menos 3, perdón. 2 menos 3, acá este punto. 2 menos 3 este punto de acá. Por acá. ¿Sí? Entonces, si calculamos el vector gradiente, acuérdense, es la derivada parcial con respecto de x y la derivada parcial con respecto de y. ¿Sí? Entonces, calculan las derivadas parcial con respecto de x, con respecto de y. Acá está, ¿ven? El gradiente, la derivada parcial con respecto de x es menos 8x y la derivada parcial con respecto de y es menos 2y de esta función. ¿Sí? Entonces después la evalúan para cuando x es 2 y la y es menos 3. ¿Sí? Entonces acá, si quieren, ese mismo vector gradiente evaluado en 2 menos 3 sería menos 8 por menos 2 es menos 16. Y menos 2 por menos 3 da 6 positivo. ¿Estamos? Por eso es que acá les veo que el vector gradiente es menos 16, 6. ¿Sí? Acá está. El vector gradiente es menos 16, 6. O sea que estando en este punto, ahí yo dibujé el vector gradiente. Este que viene para acá. Retrocede 16 de las x, como está en x2, llega hasta x menos 14 y sube 6. O sea que de menos 3 que está, sube 6, pasa a altura 3 acá. Menos 14, 3 es acá. El punto terminal del vector gradiente. O sea, lo que interesa es que hagan el recorrido de las componentes. ¿Sí? Si quieren sacar cuánto mide el ángulo en el que hay que de dirección, en el que hay que derivar, hacen arco tangente de la segunda componente sobre la primera componente, arco tangente de y sobre x. Porque sería como cateto opuesto sobre cateto adyacente, por eso hacemos arco tangente. Y entonces eso me da menos 69 grados, en realidad me está apuntando para acá, me da la calculadora. Bueno, le sumamos 180 porque nosotros estamos viendo que el ángulo sale para acá. O sea, con el semieje positivo de las x, ¿sí? Se lo mide así en sentido antihorario.
Lo que está dando la calculadora es acá, este ángulo para acá. Pero bueno, le sumamos 180 para que coincida con lo que estábamos viendo en la gráfica. Y entonces el ángulo de dirección en el que hay que derivar es 110 grados, 33 minutos. ¿Se entiende? Así se obtiene el ángulo en el que hay que derivar. Si nosotros acá preguntamos, ¿en qué dirección hay que derivar a partir de la que? Bueno, hay que derivar en dirección de 110 grados. ¿Sí? O sea que tendremos que poner después coseno de 110 y seno de 110. ¿Y cuánto es el incremento que vamos a lograr? Eso se saca calculándole el módulo a este vector, que sería la raíz cuadrada de menos 16 al cuadrado más 36 más 6 al cuadrado. Eso queda raíz de 256 más 36 queda raíz de 292, que es aproximadamente 17,09. Ese es el módulo del vector gradiente. ¿Sí? Esto vamos a poner acá, es módulo del vector gradiente. Esto es todo lo que vamos a hacer con gradiente. Acá terminamos. Cualquier cosa, la clase que viene hacemos un ejercicio de esto. Del vector, perdón, gradiente. El módulo del vector gradiente me indica cuánto va a aumentar la función si derivamos en esa dirección. Si derivamos en dirección del ángulo alfa, vamos a incrementar en 17,09 grados, digamos en este caso, por centímetro que nos desplacemos en esa placa metálica. ¿Sí? Que es el punto, la pregunta B, ¿cuál es la tasa o ritmo de crecimiento? La tasa máxima de crecimiento va a ser 17,09. Bueno. Bueno, ahí está, ¿ves cómo está todo rayoneado? Ahí estaba el punto, ahí está el gradiente que apunta, y si derivamos en esa dirección, entonces como que la placa aumenta de temperatura más así, en esa dirección. Bueno. Cualquier cosa hacemos otros ejercicios la próxima clase.